Hola, buenas tardes. La clase de hoy día va a ser de atrofia espinal. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ahí está. Entonces, primero presentarme, soy Bernardita Suárez, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda y en Clínica MEDS, en el programa de enfermedades neuromusculares y trastornos motores de dichas instituciones. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y para partir, decir que la atrofia muscular espinal, sigla AME, es una enfermedad neurodegenerativa que produce debilidad y atrofia muscular progresiva por degeneración de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Es una enfermedad de causa genética, tiene una herencia autosómica recesiva y el 95-98% de los casos se produce por una deleción homocigota del gen SMN1. Hasta ahora ha sido la segunda causa de mortalidad por enfermedad hereditaria en lactantes, después de la fibrosis quística. Y se encuentra en las enfermedades neuromusculares más frecuentes en pediatría, junto a la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia miotónica tipo 1. Con respecto a la epidemiología de la atrofia espinal, la incidencia se calcula 1 en 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos a nivel mundial, con una prevalencia de 1 a 2 por 100.000 habitantes y una tasa de deportación bastante alta, uno de cada 40 a 70 individuos de la población general. Si lo extrapolamos a Chile, estimaríamos, de acuerdo a los últimos censos, ¿no es cierto?, que nacen alrededor de 32 niños con atrofia espinal al año, y de esos, más o menos 15 pacientes o 15 niños tendrían atrofia espinal tipo 1. Y esto nos daría una prevalencia estimada, más o menos, en Chile de 192 a 384 pacientes con esta condición a nivel país. Entonces, con respecto a la fisiopatología, primero hablar del gen de sobrevida de la motoneurona, que es el SMN, de ahí vienen las iniciales, que una persona normal tiene dos copias en el cromosoma 5q13, tiene un gen SMN1 y un gen SMN2, que están acá abajo, y la única diferencia entre el gen SMN1, que es el gen que produce la proteína funcional, la única diferencia entre el SMN1 y el SMN2 es la presencia de una timina en vez de una citosina en el exón 7, lo que hace que cuando se produce el splicing del pre-RNA mensajero, el RNA queda sin el exón 7 y en vez de producirse la proteína funcional, que es la que produce el gen SMN1, ¿no es cierto?, que produce una proteína 100% funcional, el gen SMN2 principalmente produce, el 90% es una proteína SMN que no tiene el exón 7 y que por ende es una proteína inestable, una proteína que es poco funcional y que se degrada rápidamente. Y produce solo un 10% de proteína funcional. Entonces diríamos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, vivimos o sobrevivimos gracias al gen SMN1 y que el SMN2 viene a ser un gen de respaldo, pero que no es capaz de compensar completamente la deficiencia del SMN1. Un paciente con atrofia espinal tiene una deleción del SMN1, no tiene SMN1, pero sí sobreviven los pacientes porque tienen este gen de respaldo, que es el SMN2. ¿Ya? Pero que no alcanza a compensar completamente la deficiencia de esta proteína y va a depender de la cantidad de el número de copias del gen SMN2 que tengamos, ¿no es cierto?, la severidad del fenotipo que presenta el paciente, ¿ya? Ahora, no compensa completamente, pero a mayor número de copias de este gen, en general el fenotipo es más leve. ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes con atrofia espinal? Las podríamos clasificar según el número de copias del gen SMN2, ¿ya?, según el máximo hito motor alcanzado y la presentación clínica. Clásicamente se dividen en tipo 0, 1, 2, 3, 4. Los pacientes con atrofia espinal tipo 1, en general el máximo hito motor es el sostén cefálico y nunca logran sentarse.
Son pacientes que tienen una hipotonía severa, con debilidad, ausencia de reflejo, ¿no es cierto? Una postura en batracio y clásicamente cursan con dificultades respiratorias precoces. Acá vemos una foto de un niño que clásicamente tiene esta mirada que está muy atento al medio, pero que tiene esta postura en batracio, que se mueve muy poco, que no tiene reflejos, que tiene fasciculaciones linguales y que rápidamente empieza con el compromiso respiratorio, con este tórax en campana, ¿no es cierto? Y que rápidamente, y que con cualquier, son muy lábiles de lo respiratorio, con cualquier infección, pueden rápidamente caer a ventilación mecánica y ser difíciles de extubar también. Los pacientes con AME2, su máximo hito motor es sentarse, pero nunca caminan. Tienen un retraso del desarrollo psicomotor, va más lento. Tienen una debilidad, que es de predominio proximal. Tienen típicamente un temblor de dedos que se llama el poliminiomio-clonus. Desarrollan contracturas y escoliosis, la mayoría, o sea, casi 100% de los pacientes. Aquí vemos un clásico paciente con un AME2 con un corset por el desarrollo de la escoliosis que tiene. Los pacientes con atrofia espinal tipo 3 logran caminar, ¿no es cierto? Pero rápidamente también empiezan a presentar debilidad, tienen Gowers, tienen, ¿cómo se llama? Disminución de los reflejos, ausente de reflejos, tienen este poliminiomio-clonus distal de los deditos, desarrollan contracturas y escoliosis. Ya acá tenemos una foto de un paciente. Y los pacientes tipo 4 son los pacientes que logran caminar y que con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, se manifiestan después de los 18 años con debilidad en grado variable y va a depender del número de copias, ¿ya? Los pacientes con atrofia espinal tipo 1 en general tienen 2 copias, pueden tener algunos 3 copias del gen SMN2. Los pacientes AME2 en general tienen 3 copias. Los pacientes con AME3 tienen 4 copias y los pacientes con AME tipo 4 tienen más de 5 copias del gen SMN2. Ahora, esta clasificación, ¿no es cierto?, es acorde a la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Lo que clásicamente se ha descrito, pero hoy en día existen nuevos fenotipos, ¿ya? Y estos nuevos fenotipos van a ir acorde a lo que está pasando con el desarrollo de las nuevas terapias, y ya un paciente con atrofia espinal tipo 1 puede manifestarse de otra forma, pacientes que incluso algunos están logrando deambulación. Entonces, hoy en día lo que se habla es según el nivel funcional del paciente, en no sedentes, sedentes y pacientes que caminan, los non-sitters, sitters y walkers, ¿ya? Y de acuerdo a eso se van clasificando, se clasifican los pacientes con atrofia espinal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de atrofia espinal? En general son pacientes que tienen debilidad muscular, como por ejemplo pacientes que tienen miopatías congénitas, algunas severas como las por mutación del gen MTM1 o nemalínicas o RIR1 en el periodo neonatal, que pueden confundirse con atrofia espinal tipo 0 o tipo 1. Pacientes con miopatías metabólicas como la enfermedad de Pompe en lactantes, que también cursan con hipotonía. Los pacientes con distrofia miotónica tipo 1, algunos síndromes genéticos, por ejemplo, Prader-Willi, ¿no es cierto?, son muy hipotónicos al nacer. Pacientes más grandes pueden confundirse con pacientes que tienen distrofia de cintura o distrofinopatía, ¿no es cierto? Y nunca olvidar también los síndromes hipotónicos adquiridos, como el polio-like, polio post-vacuna o botulismo del lactante. Ahora, ¿cuál es el manejo de los pacientes con AME? En general, el manejo tiene dos partes. Uno son los estándares de cuidado y dos, las terapias modificadoras de la enfermedad. Vamos a hablar primero de los estándares de cuidado, ¿ya? ¿Qué son los estándares de cuidado? Los estándares de cuidado son las recomendaciones que dicen un mínimo de cuidados que debieran recibir todos los pacientes, ¿ya? Por supuesto que hay que considerar las diferencias interindividuales, pese a tener el mismo tipo de atrofia espinal, porque hay pacientes que van a estar más comprometidos, algunos van a estar recibiendo terapia. Y todas estas recomendaciones son dinámicas, ya van cambiando y tienen que ir ajustándose a las nuevas necesidades de los pacientes. Y las intervenciones van a ser según el nivel funcional. Hoy en día hablamos de intervenciones para pacientes no sedentes, pacientes sedentes y pacientes ambulantes. Los estándares de cuidado requieren múltiples especialistas y actores en el proceso, teniendo como centro la persona con atrofia espinal y su familia, ¿ya? Y un coordinador, que generalmente es una enfermera, ¿ya?
La cabeza del equipo generalmente es un neurólogo o un fisiatra, alguien que está encargado de la rehabilitación, ¿ya? Y se requiere contar con manejo ortopédico, con el manejo respiratorio, ¿ya? Con el manejo nutricional, también la salud ósea es muy importante, el manejo agudo de estos pacientes cuando se descompensan, compromiso de otros órganos. Por ende, es un manejo complejo que requiere un enfoque coordinado, que sea monitorizado y orientado a cuidados que se anticipen, que sean preventivos. Es así como la rehabilitación, por ejemplo, en pacientes con atrofia espinal, la evidencia ha demostrado en forma sostenida que el manejo proactivo, no reactivo, y esto incluye sesiones regulares de kine, pueden influir en la trayectoria de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación de un paciente con AME? Mantener la funcionalidad y promover la funcionalidad. Recordemos que es una enfermedad degenerativa, que generalmente van perdiendo funcionalidad a lo largo del tiempo. También prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. La mayor pérdida de la funcionalidad se ha visto que se debe a que los pacientes desarrollan contracturas de cadera, rodillas, pies, muñecas y manos. Se deben a el desarrollo de escoliosis rápidamente progresiva o, por ejemplo, que ganan exceso de peso con rapidez. Y la rehabilitación incluye muchas cosas. Incluye, por ejemplo, ¿no es cierto?, elongaciones pasivas que deben hacerse, ojalá, en forma diaria, mínimo 5 veces a la semana. ¿Ya? El paciente no necesariamente tiene que ir a un kinesiólogo, la familia tiene que estar involucrada en la rehabilitación. También la rehabilitación incluye actividad física, aeróbica, dependiendo de la capacidad cardiorrespiratoria del paciente y el nivel funcional, por supuesto, o hidroterapia. También incluye, ¿no es cierto?, realizar, por ejemplo, bipedestación oportuna cuando el paciente ya se acerca a un año, bipedestación con todos los implementos que requiera un paciente, ya sean OTPs, canaletas, bipedestadores, etc. Y todo lo que son las ayudas técnicas para favorecer la movilidad y la participación, ¿no es cierto?, social y educativa. El manejo respiratorio es un aspecto importantísimo que no debemos olvidar en todos los pacientes con atrofia espinal, porque es la complicación más seria que pueden tener un paciente, especialmente el paciente con atrofia espinal tipo 1. Esto se debe a un compromiso, hay una debilidad de los músculos inspiratorios, expiratorios y también vulvares que van produciendo una deformidad del tórax, ¿no es cierto?, con esta forma en campana, ya por debilidad de estos intercostales y presencia del diafragma, con una respiración abdominal, con un tórax que muchas veces se pone rígido si no lo tratamos, genera una dificultad restrictiva en la ventilación, ¿ya? Y por ende el manejo debe ser proactivo, preventivo, con intervenciones precoces de manejo. No podemos esperar que un paciente tenga una respiración paradojal, ¿no es cierto?, para instalar un BiPAP o un asistente de la tos. Esto tiene que ser desde el momento del diagnóstico. Un paciente con AME1 debe recibir este apoyo. ¿Qué opciones de manejo respiratorio? Mantener el clearance de la vía aérea despejada, para eso el asistente de la tos. Si no tenemos como inexsulfator o si no un ambú, ¿no es cierto?, es suficiente. El uso de quina respiratoria, especialmente en las intercurrencias respiratorias. Y como les decía, el soporte ventilatorio instalado desde el minuto del diagnóstico en pacientes con atrofia espinal tipo 1 y en pacientes con atrofia espinal tipo 2 o 3 al minuto de presentar síntomas. También la profilaxis de vacunas, ¿no es cierto? Recordar siempre la vacuna de influenza y todas las vacunas que lo ayuden a mantenerlo protegido de las enfermedades graves respiratorias. El manejo de la deglución tiene que ver con la disfunción vulvar que tienen estos pacientes. Es un aspecto que es relevante, especialmente en pacientes que no se sientan, ¿ya? Pero también en pacientes AME2 o que son sedentes que pueden tener trastornos de la deglución y hay que detectarlos precozmente. Esto tiene consecuencias en la aspiración de la vía aérea, ¿no es cierto?, infecciones respiratorias recurrentes, y se observa como atoros o tos durante la alimentación o una voz húmeda, por ejemplo. Y por ende, necesitamos hacer también de nuevo un manejo proactivo precoz antes que el paciente esté desnutrido, antes que el paciente haga neumonías recurrentes, ya sea instalando una sonda nasogástrica en forma transitoria o una gastrostomía en forma más definitiva.
El manejo ortopédico también es importante. Esto considera manejo y prevención de escoliosis, de fracturas y de cadera. En cuanto a escoliosis, ¿no es cierto? Antes de la terapia, de la era de terapias específicas, que vamos a hablar más adelante, la incidencia de escoliosis era altísima en pacientes con atrofia espinal. Y más que nada nos preocupaban los pacientes con AME tipo 2, que prácticamente el 100% tenían escoliosis que requerían de cirugía en algún momento de su vida. Los pacientes con AME1 no desarrollaban escoliosis porque eran pacientes que estaban básicamente en decúbito supino, ya, y tenían una sobrevida menor, por ende no era tema la escoliosis en ellos. Pero actualmente con el desarrollo de terapias que han modificado el curso natural de la enfermedad y han mejorado el pronóstico, no existe un consenso actual de manejo con la escoliosis, no se sabe, porque los pacientes AME1, algunos han desarrollado cifoescoliosis, pero en la medida que van progresando, ¿no es cierto?, en sus hitos motores y empiezan a tener marcha, esta cifoescoliosis va cambiando y por ende no hay todavía un consenso que diga qué es lo que hay que hacer. Ahora, clásicamente se ha dicho que la cirugía se plantea cuando hay una escoliosis progresiva, más de 10 grados al año, cuando hay un deterioro de la función pulmonar, hipercifosis, alteraciones de la movilidad o del balance del tronco. ¿Ya? Y en general se sugiere diferir hasta después de los 4 años. Inicialmente uno puede usar barras crecedoras o barras magnéticas, ya hay traumatólogos expertos en esto, y la artrodesis espinal posterior se define para los pacientes mayores de 12 años, cuando el crecimiento ha terminado o sea, cuando ya se produce una finalización del crecimiento del paciente. Recordar entonces también la prevención de fracturas en estos pacientes, ¿ya? Y para eso hacer hincapié en la salud ósea, en la medición de los niveles de vitamina D y aporte de la vitamina D cuando ésta esté disminuida. Las luxaciones de cadera también son un aspecto importante a considerar. En general, el consenso es no operar a los pacientes que tienen luxaciones de cadera, a no ser que tengan síntomas, dolor. Y también con el desarrollo de las nuevas terapias hemos visto que los pacientes también pueden tener mejor pronóstico cuando empiezan a movilizarse más. Ahora, con respecto a la segunda parte del manejo de la atrofia espinal, vamos a hablar de las terapias modificadoras de la enfermedad, en sus siglas en inglés, Disease Modifying Treatment. Estas son terapias que no son curativas, eso es importante recalcarlo, pero sí han hecho que la enfermedad sea de alguna forma tratable, sea una enfermedad que tiene tratamiento. Y estas terapias se han enfocado en dos puntos importantes, unas que dependen del gen SMN y otras que no, están orientadas a reforzar el gen SMN. Entonces, terapias dependientes del SMN e independientes, que las vamos a ir hablando en detalle. Entonces, el desarrollo de terapias para atrofia espinal, tenemos aquellas que son dependientes del gen SMN, ya hay algunas que directamente vienen a suplir, ¿no es cierto?, el gen SMN1, que es el gen principal, ¿no es cierto?, de sobrevida a la motoneurona, como es la terapia génica, y otras que están orientadas a mejorar el gen SMN2, como el nusinersen, el Spinraza comercial, o moléculas pequeñas como el Risdiplam, el Evrysdi, en marca comercial. ¿Ya? Después vamos a hablar al final las terapias independientes del gen SMN que van orientadas, por ejemplo, a mejorar la fuerza muscular, el trofismo muscular o la unión neuromuscular. Entonces, hablando, ¿cuáles son las terapias que hoy en día están disponibles para atrofia espinal? Todas estas que están disponibles, están aprobadas, están orientadas a mejorar el gen SMN. Y son tres: el nusinersen, el risdiplam y el onasomnayen ave-parvovec, que es la terapia génica. ¿Cuándo se aprobaron estas terapias? La primera por aprobarse fue el nusinersen por la FDA el año 2016. ¿Ya? La FDA después aprobó la terapia génica el 2019 y el risdiplam por la FDA a partir del 2020. Y en nuestro país, ¿no es cierto?, el ISP aprobó el nusinersen en el 2018, risdiplam el 2020 y recientemente el 2022 la terapia génica. Partiendo por el nusinersen,
El nusinersen decir que es un oligonucleótido antisentido diseñado para aumentar la expresión del gen SMN. Se une a la región del intrón 7 del pre-RNA mensajero del gen SMN2, actúa a ese nivel, y lo que hace es promover la transcripción completa del SMN2 con inclusión del exón 7, ¿no es cierto? Entonces hace que esta proteína SMN sea, este RNA mensajero produzca más proteína funcional, que es la verdecita que veíamos, ¿no es cierto? Tratando un poco de compensar el déficit del SMN1. Esta terapia, ¿no es cierto? Hubo 2 ensayos clínicos randomizados doble ciego controlados mediante procedimientos simulados, ya, es decir, con placebo, el ENDEAR y el CHERISH, que demostraron su seguridad y eficacia siendo aprobados por la FDA el año 2016. ¿Y cuáles fueron estos estudios? Acá a la izquierda el ENDEAR para atrofia espinal tipo 1 y el CHERISH para atrofia espinal tipo 2. El ENDEAR fueron 2 años de terapia, 121 pacientes, ¿no es cierto? 12-1, pacientes que recibieron tratamiento versus placebo, y eran pacientes con atrofia espinal tipo 1, que tenían menos de 7 meses, tenían 2 copias del gen SMN2, y con respecto a los resultados, un 51% cumplieron con el criterio de respondedor en el hito motor en la escala de Gini, versus 0 en el grupo con control simulado. Y por otro lado, el 71% mejoraron esta escala funcional que es la CHOP INTEND, al menos 4 puntos desde su basal de 3%. ¿Ya? Entonces, esto realmente fue un cambio espectacular respecto a la historia natural de atrofia espinal tipo 1, ¿ya? Y esto dio pie, ¿no es cierto?, a que la terapia finalmente se aprobara. Y la mejor respuesta la vieron en los pacientes que tenían menor tiempo de evolución de la enfermedad, los más pequeños. Y por otro lado, el CHERISH para AME tipo 2 también fueron 3 años, o sea, estos fueron un poco más largos, fueron 126 pacientes, 12-1, pacientes entre 2 a 12 años con 2 a 4 copias del gen SMN2 y 57% tuvo aumento al menos 3 puntos en la escala de Hammersmith Extended desde el inicio del tratamiento versus 26% también. Un cambio radical respecto a lo que era la historia natural. ¿Qué ha pasado con nusinersen en el seguimiento? Bueno, existen estudios de extensión del ENDEAR y el TERIT, que es el SHINE. Es un fase 3 en curso que finalizaría este año. Sigue demostrando ser seguro, bien tolerado, y los pacientes han alcanzado hitos motores sin precedentes, algunos incluso en ventanas de edad normales para la edad del desarrollo. Esos son los que eran más pequeños cuando recibieron el tratamiento. Y los de inicio más tardío han mostrado peores resultados, pero han reportado también mejorías en la calidad de vida y menos complicaciones respiratorias que requieren de ventilación respecto a la historia natural. Recordemos que estos trabajos iniciales se comparaban con la historia natural, que era una enfermedad degenerativa y en el caso de AME tipo 1, mortal antes de los 2 años de vida. En general, ha demostrado ser una terapia segura. Los ASOs han demostrado en general la asociación con trombocitopenia y toxicidad renal, por ende son aspectos que se van midiendo predosis y durante el seguimiento. Y los efectos adversos son mayoría leves, infecciones respiratorias, constipación, ¿no es cierto? Y estudios en AME más tardío, hay eventos relacionados con la punción lumbar como cefalea, dolor lumbar. El Real World Experience, ya la experiencia de la vida real, tenemos 7 años de seguimiento para nusinersen y 11.000 pacientes tratados a nivel mundial. ¿Ya? Son hartos pacientes que hay mucho, este es el fármaco que tiene más experiencia en el seguimiento para AME. La administración es intratecal, porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene un esquema de dosis de carga, 4 dosis en 2 meses, los días 0, 15, 30 y 60, y después una dosis de mantención cada 4 meses, o sea, 3 veces al año, lo cual implica que el paciente tiene que realizarse una PL 3 veces al año y es de por vida. Y existen ensayos clínicos en curso, uno es el DEVOTE, ¿no es cierto? Y el ONWARD, que es la extensión, que están evaluando la eficacia y la seguridad de dosis más altas de nusinersen. ¿Ya? Y el ASCENT, que también está explorando pacientes con altas dosis de nusinersen en pacientes que han sido previamente tratados con risdiplam.
Suelo decir que en Chile actualmente hay 2 centros que están en estos ensayos clínicos que están reclutando pacientes hasta este año, tanto Devote como Onward. Esto es algo bien interesante, nusinersen en presintomáticos. Este es el estudio Nurture, que finaliza 10 años de seguimiento, finaliza en el año 2025. Han reclutado a 25 pacientes presintomáticos con 2 y 3 copias del gen SMN2. Pacientes han sido tratados antes de los síntomas, antes de las 6 semanas de vida, y en este paper, cuando ya llevaban 34 meses de seguimiento, los pacientes se encontraban todos vivos, ninguno requirió ventilación permanente, 4 de 25 usan soporte ventilatorio no invasivo más de 6 horas al día. Todos mantienen sedante sin soporte. Ya la mayoría, 22 de 25, ha logrado marcha independiente a los 3 años. Y todos los pacientes que tienen 3 copias del SMN2 tienen hitos apropiados del desarrollo psicomotor. Ya, o sea, bien espectacular en el fondo lo que está ocurriendo a nivel de las ganancias funcionales y también de lo que son las complicaciones en pacientes cuando esto se ha iniciado antes de que el paciente desarrolle síntomas. ¿Cuáles son las ventajas del nusinersen? Ser altamente específico para el gen SMN2. Puede ser usado en pacientes de todas las edades, está aprobado para todos los tipos de atrofia espinal y los pocos efectos secundarios, seguro, hasta ahora. Y las desventajas es que, bueno, la cantidad de proteína SMN va a depender del número de copias del gen SMN2, por supuesto, a mayor número de copias va a ser más efectivo. Tiene una distribución preferente a nivel del sistema nervioso central, solamente. Tiene las desventajas de las inyecciones intratecales reiteradas y los costos de tratamientos asociados a su administración. Bueno, el segundo terapia modificadora en la enfermedad disponible es el risdiplam. El risdiplam es una molécula pequeña, ya que a diferencia del nusinersen, tiene una distribución central y periférica, ya. Tiene un mecanismo de acción, diríamos, similar, es un modificador del splicing, también del SMN2, que promueve la inclusión de lección 7 mediante la unión en 2 sitios del pre-mRNA del SMN2. ¿Ya? Y eso haría que se produjera también, igual que el nusinersen, mayor cantidad de proteína SMN que es funcional para compensar este déficit del gen SMN1. La administración es oral, se administra una vez al día por ingesta de alimentos, la dosis va según edad y peso. Y efectos adversos son leves, fiebre, diarrea, RAT, infecciones respiratorias, constipación y vómito. Hasta ahora bastante seguro. El perfil de seguridad ha dicho que pueden haber algunos riesgos de embarazo, lactancia, se ha hablado de teratogénesis, efectos en la fertilidad masculina, pero en modelo de ratón, y toxicidad retiniana, pero también en modelos de ratón. Tenemos menos experiencia que con el anterior, hay, sin embargo, más de 490 pacientes actualmente en ensayos clínicos. ¿Cuáles son los ensayos que dieron su aprobación? El ensayo principal es el Firefish, ya que fue el estudio pivote, que es el fase 3, de lactantes con atrofia espinal tipo 1 de 2 a 7 meses de edad. En la parte 1 participaron 21 pacientes explorando dosis, ¿no es cierto?, que se recomendaban, y la parte 2 participaron 41 pacientes para evaluar lo que era seguridad y eficacia. Y a 24 meses de seguimiento, 2 años, los resultados fueron que un 44% mantenía un control excedente más de 30 segundos, 80% capaz de realizar giros, un 27% era capaz de bipedestar con apoyo o descargar peso, y más del 80% estaba vivo sin ventilación permanente. Es decir, también un cambio radical respecto a la historia natural. Y por otro lado, otros hallazgos exploratorios, ¿no es cierto?, vean que la deglución, ¿no es cierto?, un 96% era capaz de mantener la deglución, y alimentación, la mayoría mantenía la alimentación oral. ¿Ya? Y este fue el estudio que dio pie a la aprobación del risdiplam, ¿no es cierto? Y posteriormente también se desarrollaron, ¿cómo se llama? Está en seguimiento el Sunfish, que es para fase 3 para atrofia espinal tipo 2 y 3, ¿no es cierto? Reclutando 180 pacientes, 120 con risdiplam, contra 60 placebo, pacientes entre 2 a 25 años,
y también, ¿no es cierto?, ya en la publicación a 36 meses, a 3 años, ¿no es cierto?, de tratamiento, había una mantención en las mejorías significativas en la función motora que se habían visto previamente, ¿no es cierto?, a los 12 meses con la escala de MFM, y esto especialmente en el grupo de entre 2 a 5 años, ¿ya? Los adultos, por otro lado, mostraron estabilización, es decir, no había más deterioro, no había más deterioro en la función motora. El perfil de seguridad se ha mantenido y está todavía en seguimiento. El Rainbow Fish es otro ensayo clínico. Esto también, al igual que Nusinersen, en un estudio que está evaluando administración de risdiplam en presintomáticos con buenos resultados, ya incluyendo pacientes sin síntomas ni signos de SMN al screening, menos de 6 semanas al inicio de tratamiento y con menos de 3 copias del gen SMN2, o sea, hasta 3 copias. Han incluido 25 pacientes, ¿no es cierto? Y de los 5 pacientes en seguimiento más de 12 meses, 4 de 5 lograron marcha independiente, bipedestación, ya, y han mantenido la alimentación oral y la deglución en forma conservada. Entonces también eso está en desarrollo, finaliza el año 2026, pero también con un buen, también ha demostrado que ha sido, al menos está mostrando efectividad. El Risdiplam tiene una ventaja que es tener la administración oral, que además tiene una distribución sistémica, que no sabemos si eso es ventajoso o no ventajoso, pero pareciera ser algo ventajoso porque la atrofia espinal es una enfermedad que afecta a muchos órganos más allá de la motoneurona. Tiene la ventaja de ser usado en todos los tipos de atrofia espinal también. Y bueno, ya la FDA también lo aprobó en menores de 2 meses. Tiene las desventajas de, bueno, hay que administrarlo diariamente y que el aumento en los niveles de proteína va a depender también del número de copias del gen SMN2, igual que Nusinersen, y también su alto costo. Por último, otra de las terapias que modifican la enfermedad disponible está el onasemnogen Ave-Parvovec, que es la terapia génica, ¿ya? El Zolgensma, ¿no es cierto? Esta sí es una terapia que está orientada al gen SMN, pero al gen SMN1, ¿ya? Es una terapia de reemplazo génito. Utiliza un vector viral adeno asociado a AB9 que contiene el gen SMN1. Este ingresa a la célula y se mantiene como un episoma, o sea, listo para su transcripción dentro del núcleo, pero no se integra en el genoma del paciente. ¿Ya? Desde ahí se produce el RNA mensajero que sale al citoplasma y produce la proteína SMN que está faltando. ¿Ya? Esto es directamente el gen SMN1. Tiene la ventaja de ser una infusión endovenosa única que dura 60 minutos, atraviesa la barrera hematoencefálica. Hay que sí medir los títulos de anticuerpos AAV9 que tienen que ser menor de 1 en 50, ¿ya? Requiere de la premedicación con prednisona y mantención de esta por lo menos 30 días post-infusión y manejo de las deposiciones 30 días posteriores porque puede ser excretado esto por vía fecal. Requiere un esquema de seguimiento estricto que es semanal el primer mes y cada 2 semanas el segundo y tercer mes, con exámenes de laboratorio y escalas funcionales. Y los efectos adversos en general, los más frecuentes son fiebre, vómito los primeros días, pero los más serios son la elevación de transaminasa, los fallos hepáticos. También se ha reportado trombocitopenia, elevación de la troponina I, que la verdad es que no se ha demostrado patología cardíaca por eco o por Holter. Entonces, con respecto al perfil de seguridad, conocemos menos la terapia génica, ¿no es cierto? Han habido cerca de 3.000 pacientes en el Real World Data que han recibido terapia génica en el mundo, pero no sabemos todavía qué va a pasar a largo plazo con esta terapia. Pero sí sabemos que están estos warnings de la elevación de transaminasa, de daño hepático agudo, que puede ser grave y que ha producido muertes, ¿cierto? Muertes en pacientes con atrofia espinal. Tenemos que tener muy claro que esto es una terapia que debe ser supervisada en forma muy cautelosa, que pueden haber disminuciones de las plaquetas, que puede haber también la microangiopatía trombótica una semana post infusión, por ende la función renal hay que reportarla, y que también han habido pacientes que fallecen por esta causa. Entonces, los ensayos que vieron la aprobación de la terapia génica, bueno, fueron el START primero,
que fue el fase 1, ¿no es cierto?, de escalada de 12, y después el STRIVE en Estados Unidos y en Europa, con 22 y 33 pacientes respectivamente, que incluyeron pacientes pequeños. En el fondo, niños con AME tipo 1, menores de 6 meses, y que pesaban menos de 13,5 kilos, y que tenían 2 copias del gen SMN2. Ellos vieron en el seguimiento que los pacientes estaban todos vivos, ¿no es cierto? Todos estaban los N, pero salvo uno de Europa que había fallecido por una encefalopatía hipóxica. La mayoría de los pacientes mostraron no requerir ventilación permanente y no habían pérdidas de hitos motores alcanzados, e incluso mejorías en la función motoras que habían sido desde que partió el START, a 5 años. Post-marketing fueron evaluando pacientes de hasta 21 kilos, pero siempre menores de 2 años, porque en los pacientes mayores se veía mayor frecuencia de elevación de transaminasas y trombocitopenia. Por ende, ¿cómo se llama? Hay ensayos que están evaluando seguridad en niños mayores. Es así que para AME2 y 3 hay ensayos como el STEER, el STRENGTH, que están evaluando, ¿no es cierto?, terapia higiénica intratecal, que están en curso, ¿no es cierto?, y otros, ¿cómo se llama?, ensayos de seguridad más a largo plazo, ¿ya? También hay un ensayo de SPRINT de pacientes presintomáticos, también antes de las 6 semanas de vida, ¿no es cierto?, sin síntomas. En el SPRINT están incluidos 29 pacientes con 2 y 3 copias del gen SMN2, ¿no es cierto? Y de los pacientes con 2 copias, en el seguimiento, ¿no es cierto?, los 14 niños lograron un sedente independiente antes del año y medio, 4 de 14 ha logrado marcha independiente, y los pacientes con 3 copias han mostrado mejor resultado. Los 15 pacientes están bipedestando antes de los 24 meses y 14 de ellos dentro de una ventana de desarrollo normal para la JU. Y 14 de 15 han desarrollado marcha independiente, 11 dentro de la ventana normal para la JU también. ¿Ya? Entonces los pacientes con 3 copias mostrando buenos resultados en lo que son los hitos motores. Y ninguno ha requerido apoyo ventilatorio ni para su alimentación. La ventaja de la terapia higiénica es la administración única en la vida y su distribución sistémica. Y las desventajas, ¿no es cierto?, son la limitación en la elección de pacientes, hasta ahora aprobado para niños menores de 2 años. Tenemos la limitación peso, ¿no es cierto? Y si es que hay niveles de anticuerpo positivos contra el adenovirus. El conocimiento es limitado de los efectos secundarios a largo plazo, ¿no es cierto? Se ha hablado de una toxicidad por el SMN. Y están los efectos secundarios precoces, como el riesgo de toxicidad hepática que podría ser fatal. Y está el costo. Bueno, esto es como un englobo, ¿no es cierto?, un resumen de todas las terapias dependientes del gen SMN en general, ¿no es cierto?, donde tenemos las que están aprobadas, ¿no es cierto?, las contraindicaciones, los principales efectos adversos, qué es lo que requiere monitorizarse, cómo se administra, cada cuánto, ¿no es cierto?, y las dosis en general. Otras terapias para atrofia espinal dependientes del SMN, ¿no es cierto? Tenemos también el Branaplam, que en realidad tiene un mecanismo similar a Risdiplam, pero está en fase 3 para M1, inicialmente había sido suspendido por neurotoxicidad en animales. El Celecoxib, que es un inhibidor COX-2, ¿no es cierto?, que está en ensayo para M2 y 3. La flunarizina, solo mencionarlas nomás, ¿ya? Que es un bloqueador de canal de calcio, que podría aumentar la proteína SMN y que está como candidata a futuros ensayos. Además es un tratamiento que es económico, entonces. Ahora, les decía al principio que hay 2 tipos de terapia, desarrollo de terapias. Hay desarrollos de terapias que dependen del gen SMN, que es lo que hemos estado hablando, ¿ya? La terapia higiénica para el SMN1 y el Risdiplam y el nusinersen para el gen SMN2, pero también se han empezado a mirar otros lados, ¿no es cierto?, de la enfermedad, y se están explorando terapias que son independientes del SMN a nivel muscular, por ejemplo, aumentar el trofismo, la fuerza muscular, en la unión neuromuscular también, o también neuroprotectora.
Entonces, dentro de esto, de estas terapias que no dependen del gen SMN, tenemos los agentes antimiostatina, los activadores de la troponina, el salbutamol, la piriostigmina y la amifampridina. La miostatina es un regulador del crecimiento y el tamaño muscular y su inhibición podría ayudar al crecimiento muscular en tamaño y fuerza y o revertir la atrofia muscular. Los modelos animales demostraron mejores efectos en las formas leves de atrofia espinal, ¿ya? Y así se han desarrollado agentes antimiostatina, ¿no es cierto? Como el apitegromab, que es un anticuerpo monoclonal contra la activación de la miostatina y que se está usando para, como fase 3, ¿no es cierto?, el ensayo para atrofia espinal tipo 2 y 3 como terapia coadyuvante, ¿ya? Hay uno que está en terapia conjunta con risdiplam también, que está en curso. Todavía los resultados no los tenemos. Otras terapias independientes del gen SMN están los activadores de la troponina, como el Redelstiv, en fase 2 para atrofias tipo 2, 3 y 4, que está en curso. El salbutamol, que es bien antiguo, la verdad, que mejoraría la endurance, la fatiga muscular, aumentar la transmisión neuromuscular, pero hay reportes de casos de que los pacientes mejoran la fatiga para AME 2 y 3, pero no hay ensayos clínicos. La piriostigmina como un inhibidor de la acetilcolinesterasa, aumentando, ¿no es cierto?, la acetilcolina en el terminal sináptico. También hay estudios para reducir la fatigabilidad, tanto para atrofia espinal tipo 2, 3 y 4. Y el amifampridine también es un bloqueador presináptico del canal de potasio que aumentaría la duración de la liberación de la acetilcolina en la unión neuromuscular y que hay en fase 1 y 2 para AME tipo 3. Está todo ahí en veremos. Solo mencionarlos que están. Entonces, si hacemos como un resumen, un pantallazo, vemos que los tratamientos, ¿no es cierto?, para la atrofia espinal principalmente se han orientado a mejorar la proteína CMN, ya los que están más arriba en verde, pero que también están en desarrollo otros posibles tratamientos, ¿no es cierto?, tanto a mejorar la función neuromuscular para disminuir la fatiga o mejorando también la función muscular o la masa muscular, ¿ya? Y algunos otros también que no mencioné que están evaluando también mejorar también la función mitocondrial. Entonces, a modo de comentarios finales, decir que previo a las nuevas terapias modificadoras de la enfermedad, la expectativa de vida en AME era reducida, especialmente en pacientes AME tipo 1, siendo el manejo limitado solo a los estándares de cuidado, aspectos que sin embargo siguen siendo relevantes y que no podemos olvidar ni descuidar. Eso es el número 1 de los niños AME. Las nuevas terapias han abierto una nueva era en la AME que puede considerarse hoy en día una enfermedad tratable. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos han sido considerados curativos aún. No hay una cura aún de la enfermedad. Aún existen muchas preguntas sin responder que solo serán contestadas en ensayos clínicos futuros y también con la recolección de la experiencia de la vida real. ¿Ya? Real world data. El principal tratamiento modificador de la enfermedad sigue siendo en base a mejorar la funcionalidad de la proteína SMN. Se sabe que el tiempo es importante dado que la degeneración de las motoneuronas ocurre rápidamente en los primeros meses de vida, los primeros 3 meses. Es por ello que el énfasis de iniciar un tratamiento precoz con cualquiera de las terapias disponibles hoy en día es lo más importante, ¿ya? Eso como mensaje final. Hoy en día no hay ningún ensayo que diga que una terapia sea superior a la otra. Lo más importante es iniciar el tratamiento lo antes posible, lo que tenga disponible el paciente hoy en día. Hay países que han implementado el newborn screening para atrofia espinal. No es una realidad todavía en nuestro país. En pacientes AME avanzados, las terapias pueden tener también un rol en preservar una función existente, por ejemplo, evitando el deterioro y reduciendo la carga del cuidador y mejorando la calidad de vida. Pero en este grupo de pacientes con AME más avanzados falta todavía desarrollar medidas objetivas de respuesta. La seguridad a largo plazo de este tratamiento no se conoce todavía, son tratamientos nuevos. Y la terapia dual, que no hablé, la terapia combinada, ¿no es cierto?, es una pregunta sin resolver aún. No obstante, existe evidencia de cambiar a otra terapia en caso de falla en la efectividad de una o un efecto adverso. Pero la terapia combinada no es algo que se sepa hoy en día en el mundo cuál es la efectividad real. Eso. Muchas gracias.